Territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a nuestros siguientes invitados. La doctora Sofía Cordero, politóloga, el licenciado Lolo Echeverría, analista político, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Bienvenida, bienvenidos. Quisiera empezar con Lolo Echeverría. ¿Cuál sería el balance de lo que va de la administración del actual gobierno en condiciones complejas, difíciles, problemas económicos, el conflicto armado interno que vive el Ecuador? Pero ya en general, los diferentes sectores políticos se están moviendo con miras a los comicios presidenciales y legislativos del 2025, cuando hay todavía estos serios problemas que vive el Ecuador. ¿Cuál sería el balance de Lolo Echeverría? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo para Sofía y para Arturo, igual que para la audiencia de este programa. Me parece que es un balance de una actuación, digamos así, discreta. Cambios importantes que necesita el país, cambios estructurales. Se necesitaba combatir con el mismo entusiasmo y la fuerza algunos problemas fundamentales como el de la violencia, el de la economía, sobre todo el desempleo, y otros temas secundarios que a largo plazo pueden ser importantes. Es indispensable, por supuesto, una reforma política. El gobierno actual ha enfrentado con cierto entusiasmo el problema de la violencia, pero también con discretos resultados. Y en lo demás, prácticamente no ha hecho nada. Ha obtenido más recursos, pero para continuar con el mismo modelo, que es simplemente mantener la maquinaria estatal, pero sin resultados en cuanto que ni han mejorado los servicios, ni se ha movilizado la economía, ni se han hecho las reformas necesarias. Y también hay que señalar que ha delatado una cierta tendencia al autoritarismo, lo que es algo muy malo, especialmente preocupante para un presidente que busca la reelección, porque esa tendencia puede empeorar y lo único que nos faltaba en estas condiciones es un presidente autoritario. Así que por eso el balance es de una administración discreta, Miguel. En ese sentido, Lolo, ¿qué debiera hacer precisamente para generar más certidumbres que incertidumbres en el país? Bueno, en mi opinión sería no ocuparse tanto de la política, ocuparse de cosas prácticas como la economía, ocuparse de tener finalmente lo que debió haber tenido desde la campaña electoral, que es un proyecto nacional. Porque sin un proyecto nacional no funciona nada. Los ministros andan sueltos o no hacen nada, simplemente mantienen la maquinaria, como digo. Es indispensable tener clarísimo un proyecto, porque el proyecto unifica, el proyecto entusiasma, el proyecto provoca seguidores. Si no hay proyecto, entonces sigue todo a la deriva y nosotros estamos muy peligrosamente acercándonos a un esquema de caos en el que nos acostumbramos nosotros a que no funcionen las cosas, a cada uno personalmente defenderse de los miedos y de las circunstancias que vivimos. Eso no es un gobierno, porque el gobierno tiene la obligación de señalar los objetivos, señalar las metas y despertar algún entusiasmo para que haya participación política. Sin participación política nosotros no saldremos nunca de la crisis política que tenemos, que ha deteriorado la actividad política y ha movilizado a los ciudadanos en contra de la política. Eso es fatal para cualquier país. Bienvenida a la doctora Sofía Cordero, politóloga. Doctora Cordero,
¿Cuál sería su balance inicial de estos meses de gobierno y qué debiera priorizarse, como bien señalaba Lolo Echeverría? Buen día. Por favor, el audio. Perdón. Buen día, Miguel. Buen día, Lolo. Buen día, Arturo. Mi balance es que se lo que plantearon desde la campaña, que es un gobierno sin posturas. Es decir, el gobierno que no atacó a nadie, que no al correísmo, pero que tampoco al llegar al poder planteó una postura, algunas posturas respecto a diferentes temas. Entonces, la consecuencia de esto fue además un tipo de comunicación y un tipo de gobierno que no expresa, ¿sí? En donde la palabra dio para acercarse a la ciudadanía. Entonces, más bien un tipo de estrategia comunicacional en donde un vocero, como por ejemplo fue Isurieta, ¿no? Un vocero en donde sale a enfrentar a los medios en momentos críticos, pero también con una postura de alguna manera ambigua, ¿sí? Desprendiéndose de los temas más puntuales, más álgidos, más conflictivos y diciendo, bueno, eso es asunto del ministerio correspondiente, ¿no? Al final es un gobierno que no comunica, es un gobierno que no posiciona y es un gobierno que va navegando de acuerdo a cómo le definen, ¿no es cierto? Y sobre todo reactivo. Un gobierno reactivo que, por ejemplo, se agarró o instauró el pragmatismo con su valor, y un pragmatismo que le permitió hacer un pacto legislativo con el correísmo, con el socialcristianismo, sin considerarlo un problema y sin dar una explicación a la ciudadanía, ¿no? Nunca tuvimos esa explicación. Ahora sí se declara opositor o enemigo de estas, pero no sabemos si mañana podrá volver a ser un aliado. Entonces, es un gobierno desconocido para la ciudadanía, en donde las redes sociales, el TikTok, por ejemplo, el papel de Lavinia Balbonesi es muy importante en términos comunicacionales o en términos de popularidad del presidente, del ejecutivo. Pero, ¿cuál es la misión de Lavinia Balbonesi? No sabemos. En un video sale hablando de seguridad y de hacer aliados en Italia, en España, en París, para la lucha contra los... En otros videos sale en su tarea o en sus proyectos enfocada en la violencia de género y la niñez. No es una funcionaria. Entonces, yo creo que ante el hecho de que la persona que no es funcionaria, que no es ministra, que no tiene un cargo definido, sea la que más comunica y aparece en las redes. Porque si vamos a ver, a excepción del ministro Luque, que ha asumido un poco el desafío y ha sido quien explica de alguna manera el conflicto, no hay otro ministro que salga a dar la cara y que nos dé explicaciones claras, ¿no? ¿Cuáles debieran ser, Sofía, las rectificaciones en este sentido? Que es un poco tarde para rectificaciones porque el gobierno está de alguna manera llegando al final, si consideramos que la campaña empieza en pocos meses. Pero bueno, si le damos una oportunidad, las rectificaciones deberían ser de fondo, es decir, tener una postura, tener un proyecto, tener una capacidad de comunicar, ¿no? Ayer, por ejemplo, vimos el caso de esta reforma al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que la anuncian como una reforma que además debería ser una de las reformas centrales en la coyuntura actual, ¿no es cierto? Porque si va a incluir el tema de la política criminal, que es un tema que nos atraviesa ahora profundamente, ¿no es cierto? No lo pueden tomar tan a la ligera como para decir, primero anunciar una reforma y luego anunciar solo un cambio de nombre. ¿O no va a cambiar? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un cambio de nombre o de una reforma que además debería implicar, ¿no es cierto?, o afectar al Ministerio del Interior? ¿Dónde está la ministra Palencia diciendo, bueno,
vamos a hacer? ¿O dónde está el ministro y no el viceministro? ¿No? Entonces, son estos anuncios, estas cosas que nos dejan en la total ambigüedad, van creando incertidumbre, ¿no? Y parece que vamos hacia la incertidumbre en un momento ya electoral o preelectoral. Claro, efectivamente, antes de dar la palabra al doctor Arturo Moscoso, efectivamente, por lo que menciona Sofía, no se debe tratar solo de hacer un aumento al nombre del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la rectoría de la política criminal, como anuncia el gobierno precisamente, entender lo que es la política criminal. Está consignado, por ejemplo, en el COESCOP, el Código de Seguridad Pública Ciudadana, entender como una política criminal en los momentos que vivimos como un eje de capacitación de jueces y fiscales, es decir, debiera interactuar con el resto de instituciones. Eso es verdad. Pero, ¿cuál sería el balance, doctor Arturo Moscoso, de estos primeros meses del gobierno? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y un saludo afectuoso a Sofía, a Lolo y a la audiencia del programa. Bueno, coincido mucho en lo que han dicho Sofía y Lolo. El gobierno, me parece a mí que en estos últimos meses está tratando de desligarse de cualquier lastre político que pudiera tener. Recordemos que aquí en Ecuador, pues los partidos políticos están muy desprestigiados, los políticos en general también, y pues me parece a mí que todo esto es una estrategia de cara a la campaña para que no se le tilde luego al presidente como socio de estos partidos políticos, ¿no? Me parece una estrategia inteligente en la medida de que la Asamblea va a estar ocupada en estos meses en tramitar los proyectos de ley para poner en vigencia las reformas que fueron aprobadas mediante la consulta popular. Esas reformas, pues, que son por mandato ciudadano y que la Asamblea tiene un tiempo límite para tramitarlas y que mucho no va a poder darse las vueltas en impedir o en entorpecer estas reformas. Y que le va a mantener ocupada, pues, y el presidente un poco liberado de la necesidad de trabajar conjuntamente con la Asamblea en proyectos que no sean los de esta reforma, ¿no? Ya vimos que tuvo un revés reciente en su absurda idea de pretender disminuir la edad para poder ser embajador de cuota política. Y esos reveses podrían repetirse si el presidente envía proyectos de ley a la Asamblea, ¿no? Entonces, creo yo que la estrategia va por ahí y que, pues como decía, lo que se pretende es llegar a una campaña presidencial solo, sin alianzas, con la idea también de pretender construir un bloque fuerte dentro de la Asamblea, ¿no? Si la popularidad del presidente se mantiene durante estos meses, pues es muy probable que lo logre, ¿no? ¿Cuáles debieran ser las rectificaciones frente a las grandes necesidades, Arturo? Bueno, es que una cosa es percibirlo desde el deber ser y otro desde lo que es en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa más al gobierno? Le interesa, sobre todo, conservar el apoyo que tiene, ¿no? Entonces, si es que la estrategia que ha mantenido de una opacidad en la comunicación, de un manejo de lo público un poco confuso, ¿no? No se sabe bien qué funciones tienen los ministros, qué hacen los ministros, esto que ha señalado Sofía sobre el pretendido cambio al Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, que además luego fue desmentido por el mismo ministerio, ¿no? O sea, no parece que no hubiera una coordinación entre los diferentes secretarías de Estado para hacer las cosas. Sin embargo, es una estrategia que al menos en la opacidad y en la forma de comunicar el gobierno, le mantiene en una cúspide de una ola de popularidad que supongo yo que pues no querrán cambiar
porque les conviene, evidentemente. Entonces, yo no creo que haya muchos cambios de cara aquí a las elecciones del 25, si es que la estrategia le sigue funcionando. Evidentemente, si esto empieza a deteriorarse o si es que la inseguridad empieza a elevarse nuevamente, como ya hemos visto, veíamos recién un video en una zona comercial de Quito, en Cumbayá, que aparentemente segura como unos asaltantes entraron como Pedro por su casa a un restaurante y desvalijaron a los comensales, pues podría empezar a pasarle factura, ¿no? Entonces, y también los reveses que ha tenido con los decretos de emergencia. Entonces, claro, si la popularidad se mantiene con la estrategia que se está utilizando, no tiene por qué cambiarla, ¿no? Si esto empieza a golpearle, pues ahí veremos qué rectificaciones puede tomar el gobierno. Pero, ojo, estas rectificaciones serán siempre de cara a ganar las elecciones, no de cara a pensar realmente el país como un todo, ¿no? Lolo Echeverría, si hay grandes desafíos como el tema de la seguridad, que es una de las preocupaciones mayores de los ciudadanos, también no hay temas que no debieran llegar a una dimensión mayor, como el conflicto presidente-vicepresidenta de la República. ¿Eso no podría desgastar más? Sí, sin duda, esa es una de las debilidades del gobierno que yo definía como tendencia al autoritarismo. Esa es una conducta autoritaria que, claro que puede tener influencia electoral. Es un gobierno que gobierna para la reelección. Y esto es fatal porque él no nos ofrece ninguna esperanza, ninguna posibilidad de construir un proyecto. Y todo lo que se hace es en función electoral. Se entiende, se supone y creen que la victoria electoral fue proporcionada por la juventud, por los jóvenes. Si a eso incorporan el apoyo de la mujer, es decir, es una estrategia, parece muy clara y ganadora. Pero no se puede gobernar para la reelección. Gobernar es resolver los problemas y los problemas están ahí parqueados. No puede concebirse un gobierno que no haga nada por resolver el problema de la seguridad social. Simplemente patear el problema para adelante es una cosa absolutamente deprimente. Y lo único que se hará en los próximos meses es tratar de mantener la popularidad que tiene, cosa que también es peligrosa porque entonces dependemos de lo que el gobierno considere que son las ventajas o los puntos positivos, lo que le han dado y sostienen la popularidad. Entonces, por ejemplo, la violencia está ahí de argumento clave, pero no hay una solución de fondo, no se encara el problema debidamente. Entonces, simplemente mantener a las Fuerzas Armadas también con un desgaste que es evidente. En algún momento volverán a reactivar la guerra, la declaratoria de conflicto interno, pero ya no tendrá el efecto que tuvo. Así que bueno, cuando aparezcan los candidatos que se arriesguen a competir en unas condiciones de aparente desventaja, porque el gobierno tiene esa popularidad alta que para punto de partida es formidable, y tiene también la maquinaria del Estado que cuenta mucho, pesa mucho. Pero va a haber también temas de desgaste, como por ejemplo el intento de cambiar el Consejo Nacional Electoral o elegir también los organismos de control. Son cosas absolutamente claves que pueden también ser elementos de desgaste para el gobierno. Pero cuando los competidores se arriesguen, entonces empezarán a golpear al gobierno en los puntos débiles. Y ahí el gobierno reaccionará porque, como decía Sofía, es un gobierno reactivo.
Y es fatal un gobierno que pretenda desde el punto de la comunicación, que pretenda pasar de agache o que pretenda simplemente efectos eh, muy superficiales de búsqueda de popularidad. Esto no puede ser aceptable que un gobierno se dedique a cultivar las redes sociales cuando lo que nos producen las redes sociales es un deterioro de la democracia, Miguel. Doctora Sofía Cordero, este tema de las prioridades, uno de ellos la seguridad, pero también que no se caiga en temas menores, pensando en las próximas elecciones y tal vez un desgaste como la relación con la vicepresidenta. Perdón, Miguel, ¿podrías repetirme la pregunta? No le escuché bien. Yo decía entre las prioridades, doctora Cordero, el tema de seguridad, pero también temas que quizás pueda hacer daño la confrontación presidente con la vicepresidenta. Sí, bueno, hemos crítica del tema que sabíamos que iba a volver, estaba pendiente, era un asunto latente del conflicto vicepresidenta-presidente, porque dentro de tendrá que encargarle el cargo. No parece haber una salida para el presidente, aunque en la entrevista con Agencia F insinúa que van a buscar la salida sea cual sea. No será constitucional, pero en el escenario de que no hay una salida y tenga que entregarle el poder, será altamente conflictivo. No sabe ella con el poder. Esa también es una pregunta abierta, porque como no hemos conocido su personalidad, la de la vicepresidenta, ¿no es cierto? La mandaron a Israel, no sabemos cuál, ¿cómo se puede decir? Capacidades, sus fortalezas, sus debilidades, no se ha desempeñado como vicepresidenta, entonces es una cuestión abierta, ¿no? Pero más allá del conflicto entre los dos, creo que lo que se viene es un abandono aún mayor del gobierno respecto al Estado. Y, es decir, ha sido un gobierno que no ha asumido realmente las funciones de encarar los problemas estructurales, como decía Lolo, ¿no? El tema de la seguridad social, el tema del empleo. Es un poco angustiante o preocupante ver cómo el presidente ¿no? de una supuesta recuperación de empleos y lanza distintas cifras en distintas entrevistas en distintos momentos. Y nunca sabemos de dónde salen esas cifras. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando la ministra Mónica Palencia lanza cifras sobre reducción de violencia o criminalidad. No sabemos, cambian las cifras de una entrevista a otra y no sabemos de... Eso es mucho más grave de lo que parece. Es decir, no es que solo pueden ser cifras inexactas, es que no sabemos de dónde salen. Y es muy grave. Eso quiere decir que el Estado no está asumiendo, el gobierno, perdón, no está asumiendo el problema de manera frontal, ¿sí? Entonces, si no tenemos, son encuestas electorales, y de esas sí sabemos cuáles son más certeras, cuáles son más serias, ¿no es cierto? Pero los datos críticos sobre recuperación del empleo, disminución de la violencia, son un misterio. No sabemos cuál es la fuente. En ese punto estamos de desconexión y de abandono del gobierno, entendiendo el Estado como aquel que se ocupa de las cuestiones estructurales. Entonces yo creo que eso solo se va a agudizar porque el gobierno va a entrar en campaña, ¿no? Y cuando el gobierno está en campaña, lo poco que ha logrado de alguna manera instaurar en agencia, en términos de agencia, en los ministerios, respecto a distintos problemas, va a ser pasado a como plano, ¿no? Lo que importa es ganar una elección. Y ahí sí, ahora un tercer elemento, el tema del contexto electoral, vemos, ¿no? Y aunque no queramos que sea así, sabemos que eso va a abrir un nuevo escenario para la violencia. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué ha pasado? Ese es otro dato que no sabemos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Las bandas criminales, ¿qué hace el crimen organizado desde enero cuando se declaró el estado de guerra, de conflicto armado interno?
¿Por qué no han respondido de manera más violenta? Sin duda, no han desaparecido, no se han ido, los puertos no han sido militarizados al punto de que tengan que, por ejemplo, buscar nuevas rutas, ¿no? Irse para Colombia, bajarse para Perú. Eso no se ha dado. Siguen aquí, pero siguen aquí esperando qué. Y sin duda que probablemente el contexto electoral vaya a ser un nuevo escenario para de una violencia electoral, de una violencia política que ya la vivimos en el 2023 y que debe preocuparnos y debe preocuparle al Estado. Es decir, ¿qué va a hacer el Estado para proteger a los candidatos? Elección de asambleístas, de gobiernos locales. ¿Qué va a hacer el Estado para proteger a todos esos candidatos y que se puedan llevar a cabo unas elecciones más o menos pacíficas? Doctor Arturo Moscoso, este tema de la prioridad, de la preocupación principal de inseguridad en el país y lo otro, con miras a los comicios del 2025, ¿no es más desgastante esa relación actual del presidente con la vicepresidenta? Habría que ver cómo se dan las cosas, ¿no? Yo creo que en esta relación del presidente con la vicepresidenta no le está pasando tanto factura de cara a la opinión pública, ¿no? Me parece a mí que más bien lo que la gente ve es un presidente que trata de imponer su agenda, pues, y que no va a permitir que la vicepresidenta se la ponga en riesgo, ¿no? Creo que por ahí van las cosas. No veo realmente un efecto, ¿no? Como decía, en la opinión pública de la relación, un desgaste en cuanto a cómo se percibe al gobierno por la relación que tiene con su presidenta, con su vicepresidenta. Ahora habrá que ver qué pasa en los siguientes meses. Recordemos que la vicepresidenta tiene que sustituir al presidente cuando éste se lance a la campaña, que ya ha dicho que va a ser así. Quizás, pues, Arturo, ¿eso es lo que se trata de evitar, que se llegue a ese momento del encargo? Yo me imagino que sí, Miguel, me imagino que por ahí van las cosas. El gobierno estará buscando una estrategia para tratar de apartar a la vicepresidenta de su cargo. Y ya hemos visto que en cuanto a normas y en cuanto a respeto a la normativa y a en general al derecho en el Ecuador, el gobierno no tiene ningún problema en saltarse esas normas, ¿no? Lo que pasó en la Embajada de México nos da la medida de hasta dónde puede llegar el gobierno en el respeto a cualquier norma. Entonces, buscar un camino, una salida, aunque sea ilegal o inconstitucional para apartar a la vicepresidenta de su cargo, no suena descabellado por parte de este gobierno, ¿no? Y más aún con las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta de que ella ocupará el cargo presidencial, les guste o no les guste, ¿no? Porque está en su derecho de hacerlo, y sí está establecido en la Constitución. Pero habrá que ver cuáles son las argucias legales que busca el gobierno para evitar eso, porque obviamente no le van a dejar, ¿no? No le van a dejar que eso suceda. ¿Eso le pasará factura al gobierno en una posible candidatura? Yo no lo creo realmente. Yo no lo creo, pero veremos cómo se decantan las cosas en los próximos meses. Y ahora, en cuanto a la inseguridad, Miguel, lo que decía antes, ¿no? Hemos visto un repunte de hechos violentos en estos últimos días. Que podrían incidir en la percepción de la gente de que al gobierno nuevamente se le está saliendo de las manos el tema de la inseguridad, y eso sí le va a afectar directamente en una posible candidatura en las elecciones. La inseguridad, Miguel, es la principal preocupación de todos los ecuatorianos, que va más allá de cualquier cosa, de cualquier otra consideración. Entonces, si le va bien en seguridad al gobierno, lo más probable es que gane. Si le va mal en seguridad, lo más probable es que pierda. Los otros indicadores de los que también debería preocuparse, porque concuerdo con Sofía, concuerdo con Lolo, es un gobierno que me parece a mí que ha descuidado muchos de los otros sectores justamente de la gobernanza. Pero eso le tiene sin cuidado en la medida de que a la gente lo que más le preocupa es justamente la seguridad, ¿no? Entonces, mientras eso lo mantenga controlado, pues no tiene que hacer demasiado hincapié en los otros temas, ¿no? Pero si esto se descontrola, pues eso sí le puede pasar factura, y ahí veremos una
una elección más bien, una reelección más bien complicada, ¿no? En el próximo año. Bien, muchas gracias por estas reflexiones, a hacer un balance del actual gobierno. A Lolo Echeverría, Sofía Cordero y Arturo Moscoso, muy amables por su participación en la revista de Opinión Democracia. Buen día. Gracias, Miguel. Un buen día para todos. Igual. 7:44 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una ligera pausa y volvemos. Tenemos previsto el diálogo con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, doctora Ariana Tanca, y la ampliación de competencias de este ministerio con el tema de la rectoría de la política criminal. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Invertir tu